chambaza para comenzar que un auto tenga un buen equipo. O sea, con un sonido profesional, que no sea nada más como que subo el volumen y escucho el sonido estridente, sino que sea así bien profesional. ¿Cuánto tiempo demoras en poner un equipo, por ejemplo, este carro? Dependiendo, si es un equipo, una instalación más simple, puede demorar un día. Si es una instalación un poquito más compleja, de 2 a 3 días, ¿no? ¿Qué es una instalación compleja? ¡Qué miedo! Compleja, hablamos de colocarle material acústico, prepararle suples, preparar una caja especial, ubicar el procesador. Y ahora me vas a pasar todo el castellano. Este carro, por ejemplo, ven qué belleza. Claro, un carro así tiene que tener un buen sonido. ¿Qué es lo que le has hecho? Mira, este carro de por sí ya vino con un equipo Bose de fábrica, pero el cliente está acostumbrado a escucharlo más fuerte y más nítido. Acá le pusimos un procesador marca Audiso, le pusimos un amplificador de 5 canales, un juego de componentes adelante y un juego de componentes atrás. 2 subwoofers y tiene un super sonido, ¿no? Bastante calidad de sonido. A ver, explícame uno por uno para entender bien, porque me has hablado chino. Por aquí empezamos, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo has hecho? A ver, te voy a mostrar. en castellano, por favor, ¿ah? Así bien para que una persona como yo entienda. Si yo que no sé nada de equipos de sonido para autos. Ok. Acá partimos para colocarle un material especial para que la puerta no vibre. ¿Esto de acá? Así es. Ya. ¿Qué es? Ah, mira, es como Como una tipo es como un plastilina. parche, porque Como tiene plastilina. abajo algo así, claro, como plastilina. Así es. ¿Ya? Esto se llama material acústico o isonorizador. ¿Qué es lo que hace? Evita que la lata se vibre. Ah, el Así es. trrr, La pone más sólida. ¿Y esto lo pones en todas las puertas? Sí, toda la parte lateral tiene, la parte de la maletera y en la parte de arriba donde está hablando. Entonces tienes que desarmar todo. Ah, por supuesto, se Para desarma el poner. vehículo. Así es. Por eso que una instalación compleja toma más o menos de 2 a 3 días. Después de ponerle este material para que absorba la vibración, el sonido y cambiarle los parlantes adentro, le pones la gigante caja aquí atrás. Sí, tiene una caja acústica con 2 subwoofers. Estos de acá. Sí. Y estos son los que vibran así, como los videos, que se ve que hacen Claro, así. exacto. ¿Sí? Que genera puras frecuencias bajas. ¿Qué hace el subwoofer? Exactamente. Genera frecuencias bajas. El bombón, el bajo de la guitarra, Ah, ya, ok. todo lo que es bajo, con frecuencias bajas, a partir de más o menos de 80 Hz para abajo, ¿no? Por lo que entiendo. Ya, o sea, este se encarga de... Reproducirte puro bajo, ¿no? Del que sientes al corazón, ese que es... ¿Ese? Ah, sí. Ahora sí estoy entendiendo. Esto de acá, Es el amplificador original de carro. con esto viene, con el Con ese ampli viene. del carro. Ya, Así es. ok. Hago la integración con el procesador ¿Qué es? procesador de audio. O sea, Es un ecualizador, crossover, de ahí todo esto va en la parte posterior está el amplificador, que ahora te voy a mostrar en físico, que está Ya. escondido acá abajo, Aquí adentro. atrás, así es, está en la parte inferior, ¿no? Va conectado con un cable de corriente que va a la batería con un cortafusible para cualquier accidente de circuito. entonces todo el sistema de audio utiliza la energía de la misma batería del carro. No es Es que correcto. tiene una fuente aparte. No, usa la misma batería de carro, Y en cualquier carro puedes hacer lo mismo. por supuesto. Y mira, acá también les he puesto todo este material para el sonido, ¿no? Así es, para que no haya vibración. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Me decías que esto de acá, ¿qué es lo que hace esta cosita de aquí? Ese es el display que manejamos el procesador. Una vez que ya esté seteado el sistema, tanto los cortes de frecuencia y la ecualización, de acá me permite, al usuario le permite subir y bajar el volumen. Entonces todo lo que le has puesto al Camaro lo controlas desde acá. Así es. Voy a subir un poco de volumen ahí. ¿Ya? Si presionas el botón que dice volumen, Volumen. y ahí puedes girar la batería. Bájalo o súbelo. Se incrementa el volumen, ahí se incrementó, ahora redúcelo. Empieza a bajar. Ah, pero es bien sutil, ¿no? No es como cuando subes el volumen en un equipo y ¡bum! Se va para arriba el toque y cuando No, bajas porque desaparece. lo que pasa es que en el procesador generalmente lo dejamos a 3/4 y lo manejamos acá el equipo, ¿no? Y acá el equipo le funciona volumen. Ya. ¿Y ahí qué es lo máximo así de bulla que puede hacer un equipo que es para interior? Puedes generar hasta unos 130 decibeles más o menos, ¿no? Eso más o menos como lo mido, si es que no sé medir. El paso de un avión, ¿En serio? claro, fuerte, suena volumen bien fuerte. El paso de un avión.
cómo suena el grandote ahora. ¿Me acerco o me alejo? ¿Tú crees? ¡Ay! Mira, 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 mira. No se me va el... Me ha dejado así saltando. ¿Y te gustó o no te gustó? Sí, que ha chorado. Y no se rompe porque he visto que sale como... Vibra un montón y se va hacia afuera. Lo que es pasa, un material especial. La caja acústica está bien sellada, es como un amortiguador, ¿no? Entonces, al emitir una frecuencia de hertz para que el parlante se excite, bota y la presión misma lo jala. Bota, jala. Entonces, Ya. no permite que el parlante se dispone y se malore. Esto que me has mostrado es como una instalación compleja, entonces. Así es. Así, recontra detallada. Así ¿Y una simple cómo sería? es. Tengo también un carro que ya lo puedo poner ahora. A ver, enséñame. Claro que sí. ¿Este carro qué equipo le has puesto? Acá tiene un equipo Sony con CarPlay y Android Auto. Tiene un juego de componentes Audison, adelante y atrás. Tiene un amplificador JL Audio más pequeño. Entonces, ¿qué has hecho? ¿Le has cambiado el equipo con el que venía el carro? ¿Le has Sí. puesto algo totalmente diferente? Este carro se ha venido con un equipo muy básico. Ya. No sonaba mal, pero es bien básico. Pero acá Pero el dueño cliente quería un sonido más bonito. más bonito, más claro. No solo eso, lo que pasa es que como el carro es, creo que si no me equivoco es de 2010, y quería que el sistema tuviera CarPlay y Android Auto y quería ver los mapas, entonces se colocó un equipo que tenga esas características, ¿no? Ok, Y se ok. aprovechó en colocarle mejores parlantes, colocarle un sub, armar un Entonces, sistema. No es solo mejor sonido, sino también es algo más moderno. Así es. Para las otras funciones para las que te sirve la radio Correcto, del carro. ¿no? Sobre todo cuando salimos de paseo o salimos a un lugar y vemos que hay un montón de tráfico, usas los aplicativos tanto el Waze o Google Maps. Claro, ¿no? tal cual, tal Y cual. sale en la pantalla del equipo, ¿no? Te maneja de ello, ¿no? ¿Y un trabajo así cuánto tiempo te demora? Esto lo podemos hacer en un día, ¿no? Ya, pero ahora quiero que me expliques, así como para niño de 5 años, porque puede sonar obvio, ¿no? ¿Para qué sirve el de atrás? Ay, para que se escuche atrás. ¿Para qué sirve el de adelante? Para que se escuche adelante. Pero yo creo que cada parlante y la ubicación tiene un motivo, Sí, ¿no? Entonces, explícame el motivo de cada uno. Correcto. Generalmente el escuchar música tiene un tipo de frecuencia que se escucha desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. ¿Ya? Los parlantes que están en las puertas delanteras te generan, Los que tienes acá abajo. en las puertas y el ¿Ya? Twitter generan frecuencias o reproducen frecuencias entre 70 Hz y los 20.000 Hz. Ujú. De los 70 Hz para abajo, esos parlantes que se llaman subwoofer. Que es el que me dicen que es para los sonidos más bajos. Los bajos. El bajo de la El bajo, guitarra, el bombo. el boom, boom, Ah, boom. sí. O sea, esos se escuchan acá atrás. Exacto. Y es el que envuelve todo. Así es. ¿No? Hace te genera las frecuencias bajas al envolvimiento. En el seteo todo se siente que viene de adelante, ¿no? Entonces, si los encerramos la puerta, escuchamos, vas a sentir que abajo viene de adelante, no viene de atrás. Y Ya. vas a sentir ese carrera. ¿Por qué? Porque es Los- como una onda, ¿no? Claro, sí, lo que pasa es que las frecuencias graves viajan más o menos de una distancia a una distancia, ¿no? De 3 a 4 metros más o menos. viajan. 3 a 4 metros. Sí. Ya. Y los parlantes de atrás. Cuando uno dice, ah, ya, para que los de atrás también escuchen. También van los parlantes de atrás, se colocan los mismos que tienes adelante, pero se igual. ecualiza o se regula el volumen de una forma que el parlante delantero siempre predomine y el parlante posterior suene un poquito más suave, cosa que si yo me siento atrás, escuche los parlantes de atrás, también pueda escuchar el parlante delantero que viene de adelante. Bueno, César, Pumita, te puedo decir Pumita porque todo el mundo te dice Pumita. Sí, claro, por supuesto. Muchísimas gracias No, por por habernos favor. recibido, por habernos desasnado un poquito para los que no entendíamos muy bien cómo funcionaba el tema del audio en los carros. Ya sabemos que hay hacia adentro, hacia afuera y que el cielo es el límite, ¿no? Así es, así es. Depende de lo que uno quiera. Así es. Cualquier persona que quiere gastar de $20, podemos gastar $50.000. La idea es que disfrutes bien, pues, ¿no? El sonido de tu auto. No solamente se trata de hacerle un buen mantenimiento, ponerle su buen aceite, su buen refrigerante, su buen combustible, sino también aprovechar las cosas que tiene como el equipo, que es algo que nunca vemos. Claro, sobre todo cuando hay un tráfico terrible y estás ahí, uf, ¿qué haces? Escuchas tu música y te relajas. Sí, tranquilo. la música es lo único que te Así es. salva del Sí, tráfico. así es. Sí, entonces hay que recomendarle a la gente además ojo, que hagan las instalaciones en un lugar de confianza, Así ¿no? es. Un lugar recomendado porque te pueden hacer una mala instalación y se fregó todo. Sí, esto se puede enseñar acá. ¿Se puede decir no me digas eso? Sí. Bueno, están todos invitados entonces. Muchas gracias. No, ¿ah? por favor. Cualquier cosita para servirlos.